Y para ello vamos a saludar al embajador de México en el Estado Plurinacional de Bolivia, don Eduardo Sosa. Qué gusto poder conversar con usted. Gracias por venir al programa. Buen día. Hombre, gracias a ustedes, gracias por recibirnos aquí a nombre de la Embajada de México, muy contentos de acompañarles. Comentar un poquito más, por favor. Ya estamos a nada de la práctica de Todos Santos. A ver, nosotros que estamos acá en Bolivia, ¿cómo ves la diferencia entre cómo se celebra en México y cómo se celebra acá en Bolivia? Bueno, la primera diferencia que yo encuentro, creo que son más las similitudes, ¿no? Y los vectores donde se junta la identidad tan similar que tenemos México y Bolivia. Tal vez las diferencias que encontramos, que le digo, es muy importante las similitudes, es el horario probablemente, porque nosotros en los eventos a los cuales los vamos a invitar, hemos visto que la apertura de la mesa de Todos Santos de ustedes es alrededor del mediodía, como 12. Tal, desde las 12. 24 horas. Exacto. Hasta las 12 del otro día. Y en cambio en México nosotros ya empezamos, digamos, la noche del 31 de octubre, nos empezamos a preparar para recibir a los muertos chiquitos que decimos. A los niños. A los niños, que también hay una similitud acá. Y luego ya en el transcurso de todo el 1 y 2 de noviembre vienen las celebraciones realmente más representativas. Y si ustedes han visto esas imágenes que tenemos pues ya por todos lados, van a ver mucha veladora encendida y ahí se nota que nuestras celebraciones, en realidad nosotros esperamos hacia las tarde, noche de que arriben nuestros difuntos, ¿no? Como tal. O sea, ahí hay una primera diferencia. La similitud es, como decía yo, por ejemplo, tenemos los altares, ustedes tienen la mesa de Todos Santos y nosotros tenemos el altar de muertos, que vienen en diferentes niveles o dimensiones, ¿no? En estos niveles también significan las diferentes dimensiones que nuestra cultura prehispánica pensaba o creía que son los diferentes estadios que tiene el alma, ¿no? Como tal. Tal vez otra, yo no sé si en Bolivia lo vean así, pero para nosotros este altar que es tan sincrético de una cultura prehispánica combinada con la colonia, quiere decir que, o representa que desde nuestros antiguos pueblos originarios, la muerte no se concebía como algo triste, ¿no? No se concebía como el fin de nuestra vida acá, sino es el traslado a otra dimensión. Recordemos que los prehispánicos no tenían estas dualidades de vida, no tenían muerte, vida, sino que vivían en otro plano y en otra dimensión, ¿no? Claro. Y en esa lógica, ¿no?, que usted habla de la muerte, es lo que hoy en día hay inclusive diferentes cultos, ¿no? Del tema de la calavera, la Catrina, las Catrinas y todos esos elementos, o en algunos sectores de México donde es venerada la muerte como tal, ¿no? Bueno, la muerte en realidad sí es un ritual, ¿no? La muerte es como les digo, desde el punto de vista ya cristiano, católico, como queramos llamarlo, pues evidentemente es el fin de nuestro estadía aquí, es la ida de nuestra alma hacia otros planos, ¿no? La muerte para los prehispánicos, pues muchas veces era una cuestión hasta de honor, ¿no? Es decir, era terminar el fin en esta vida y pasar a otro estadio, inclusive. Como que ya cumplías tu objetivo acá y pasabas a otra. Pasabas a otro, pero acordemos que eran pueblos guerreros. Entonces los sacrificios, el ir a luchar contra otro pueblo, algo así, era una cuestión de honor. Entonces dar la vida era una cuestión más de honor que de un fin de ciclo. Entonces ya en la concepción es diferente. Ahora, lo que hablábamos antes de entrar a la entrevista es muy importante. El altar de muertos, si bien tiene una veneración y tiene un símbolo religioso, es muy importante verlo como un símbolo de identidad sincrética de México, pero por eso es tan interesante hacerlo acá en Bolivia, porque con la mesa de Todos Santos también encontramos muchas cuestiones de identificación común, como es el hecho de que también es una cultura sincrética, y yo creo que Bolivia y México somos privilegiados en América Latina de tener esta expresión, porque es ver nuestra cultura y lo que somos, ¿no? Y lo lindo es que ahora en Bolivia hay varios hermanos mexicanos que viven y que practican el altar de muertos en estas fechas, ¿no? Con esos elementos que son muy, muy particulares de ustedes los mexicanos, ¿no? Sí, hay también lo comentábamos hace unos minutos, ¿no? Hay una como explosión en los últimos años de las famosas Catrinas, ¿no? De la calavera, de la calaca. Bueno, nosotros los que somos un poquito ya más viejitos lo hemos visto toda la vida, ¿no? Y vienen de expresiones, inclusive la famosa Catrina, pues viene desde la época de la Revolución. Se ha popularizado mucho y qué bueno, porque se está volviendo un ícono de identidad cultural mexicana, ¿no? Como tal, como el tequila, como el maguey, como el charro, como el mariachi. Y ahora la Catrina, estamos viendo que por todos lados aparece la Catrina, pero ya es un símbolo muy identitario de la cultura desde la Revolución Mexicana, que ahora
por los medios, la globalización, la interconectividad, se ha popularizado por todos lados. Claro, y justamente ahora que se viene Halloween, por así decirlo, es una festividad que ya se festeja prácticamente en todo el mundo, y la Catrina es una de los disfraces favoritas de todas las chicas, de todas las mujeres. Se disfrazan, claro, obviamente se disfrazan de Catrina, pero ¿qué es la Catrina en México? Bueno, la Catrina viene desde la época, la Catrina surge desde las iconografías de la Revolución Mexicana, 1910, 1920. Es un dibujo que surge en las historietas de la Revolución Mexicana a manera de sátira y de burla, como de caricatura. Luego la populariza a través de José Guadalupe Posada, que es uno de los caricaturistas más iconográficos de la época, y se va tomando obviamente como la muerte. Y luego, cuando lo cruzamos con la identidad sincrética del Día de Muertos, pues se adopta una Catrina para simbolizar como tal la muerte, ¿no? Pero es como una figura que nace en paralelo y que luego ya se asume a toda la época. Claro, como todas las tradiciones que van evolucionando, de cierto modo, y tienen esos signos y significados, símbolos, y que van sumando aquello, ¿no? Yo creo que como es delgadita, también por eso nos gustan, ¿no? Pero ahora pues la Catrina súper... Ahí vemos, mira, por ejemplo, ahí estaban... No, ahora las Catrinas súper sexy, bien atractivas. Ahora, ahí está, mire. Lo decíamos anteriormente. Exacto, muy guapa. Sí, muy guapa esa muerte. Ya quisiéramos quedar así, ¿no? Pero bueno. Y bueno, el trabajo cultural que realiza México, y sobre todo conjugando para las nuevas generaciones en el ámbito cinematográfico, películas que reflejan sus tradiciones, han ayudado muchísimo a que en todo el planeta la gente comience a conocer de cierto modo la cultura mexicana. Y sobre todo en este aspecto, ¿no? Hablamos de muchas películas. Coco, que ganadora de Oscar, entonces. Exacto. O James Bond, que hace una escena también donde están las Catrinas. Eso platicamos hace poco, ¿no? Es un elemento de mucha identidad de México de toda la vida. Pero sí, gracias a Spectrum, ¿no? Creo que fue la de James Bond, lo revisábamos. Y obviamente Coco tiene una popularización, digámoslo así, a nivel mundial, mucho más fuerte, ¿no? Un impacto mucho más fuerte. Si vemos en esa película famosa de James Bond que tú mencionas, hay un desfile, la escena es un desfile en las calles del centro histórico de la Ciudad de México. Zócalo, creo que era, ¿no? Sí, exacto. Por el lado del Zócalo. Eso no existía, en México no había desfile hasta ese momento dentro de la Ciudad de México de Día de Muertos. A partir de entonces, ahora acaba de ser el desfile de las Catrinas, o va a ser el desfile de las Catrinas en la principal avenida de la Ciudad de México. Ayer, este fin de semana, fue el Gran Premio, para quien le gusta la Fórmula 1, en la Ciudad de México, y todo era Catrinas, ¿no? Porque quiere decir esto que la gente ya no se empieza a identificar a México, como decíamos hace rato, sí por el tequila, sí por el mariachi, sí por las pirámides, o sea, por la riqueza, con toda humildad lo digo, tenemos un vasto patrimonio cultural, pero la Catrina en específico se está volviendo un ícono más de toda esta identidad. Y es interesante, ¿no? Porque así las generaciones que van sumando van transmitiendo también esos conocimientos y esa cultura que tiene México. Y en gastronomía también, porque ustedes tienen una gastronomía especializada solo para estas fechas. Exacto, eso quería comentar. Me ganas las respuestas, porque la Catrina Amamos México. Muchas gracias. Es un elemento muy importante de las fechas, pero está el altar de muertos de la misma fecha, está el pan de muerto como tal, está la flor del cempasúchil, que es esta flor color naranja. Estamos viendo ahí. Estaban haciendo pasando las Catrinas. Las Catrinas. Están como coronitas. Como las coronas, sus tocados, digamos, sus flores. Esta flor amarilla, una muy naranja. ¿Eso solo en esta fecha florece o no? No. En general se populariza en esta fecha, pero se siembra, inclusive ahora se siembra ya para prepararse para estos años, ¿no? Y una cosa interesante es que ustedes tienen esta flor de cempasúchil. Yo no sé si sabían o no, pero ahora que nosotros estábamos haciendo, mi esposa, el altar de muertos dentro de la Residencia de México, el propio, digamos, conseguimos cempasúchil acá. O sea, nos trajeron cempasúchil de acá. Entonces, otra identidad más que tenemos igual. El pan de muerto, como ya comenté, ¿no? Ustedes también tienen una especie de pan. La tantahuahua. Exacto. Y bueno, ahí lo que a nosotros nos parece muy interesante de difundir es que si recordamos, los prehispánicos en América no teníamos pan, la panadería la traen los españoles, ¿no? Entonces, el altar significa eso, el cruce de la identidad de un pueblo mestizo, ¿no? Que está arraigado en sus tradiciones prehispánicas, pero que también asume otras tradiciones europeas, y somos el producto, Bolivia y México, de ese cruce cultural, ¿no? Claro, ¿y qué es lo que ustedes ponen, por ejemplo, en la mesa, en el altar?
Bueno, el altar está preparado para recibir a nuestros difuntos. Ya. Entonces, generalmente ponemos fotos de esos difuntos a quienes tenemos y que estamos esperando que vengan y le ponemos, en principio, sus platillos favoritos. Lo mismo que acá. Lo mismo que ustedes. Ponemos casi siempre el tequilita, porque casi no hay mexicano o mexicana que no le guste el tequilita. No hay, tequilita. Exacto. no le gusta. Ahora el mezcal. Aquí la chela, la cervecita. La chelita, le ponemos cigarritos si es que fuman. Ya. Y muy importante, casi siempre van a ver un perrito prehispánico. Que tiene las alas. ¿no? Algunos tienen las alas, Claro. no, porque el perrito significaba para los prehispánicos, el famoso xolo, el perrito que ayudaba al alma a transitar esos estadios que iba a recorrer. Mira. Van a encontrar un platito con agua, que también es para calmar la sed de nuestras ánimas que vienen a visitarnos. Y van a encontrar las diversas manifestaciones, sobre todo de lo que le gustaba a esas almas que estamos venerando y que estamos esperando como entonces. Mole seguramente, en fin, platillos muy típicos, ¿no? ¿Qué pueblos en México son los que todavía mantienen tradiciones mucho más arraigadas así de la colonia? Yo diría que todos, sobre todo del centro de México, que nosotros identificamos que del centro de México empieza Mesoamérica hasta Centroamérica, que acordemos que desde entonces eran pueblos mayas, ¿no? Algunos países de Centroamérica, pero sobre todo la parte centro y sureste de México tienen mucho este arraigo. Pero si uno va a cualquier casa en la Ciudad de México, casi cualquier casa, dentro de la casa de uno va a encontrar la tradición del altar. Sí. Ahora, pueblos de identidad clásicos son Mixquic, en el sur de la Ciudad de México, Pátzcuaro, en Michoacán, un gran lago que hay, salen todos los pescadores a medianoche con sus veladoras, por eso es muy lindo para la noche, porque se ilumina muchísimo esto, ¿no? Y casi todos los panteones, decimos nosotros lo que se les llaman cementerios, casi todos los panteones se va, obviamente como tradición, a ver a su fallecido, pero ahí se monta toda esta decoración alrededor de las tumbas, ¿no? Como tal. Entonces lo va a encontrar ahí. Pero si lo quieren ver más específico, pues los invitamos a que vengan el próximo 1 de noviembre. Vamos a tener dos por primera Justo vez. ahí le quería Otra preguntar, vez, ¿cuáles son las ¿verdad? actividades? Me estoy adelantando, perdón. Tenemos bastante conexión acá. ¿Cuáles son las actividades que están organizando? 1 de noviembre en el Museo Gil y Maná, Ya. aquí en Sopocachi, en un museo que hemos encontrado muy cómodo porque arquitectónicamente es muy similar a las casas de la Ciudad de México. Entonces ahí vamos a hacer la apertura de nuestro altar de muertos a las 11 de la mañana. O sea, a las 11 es la cita porque, como les decía, ustedes están acostumbrados que a mediodía Claro. es cuando hay que recibir a las almas, ¿no? Y por primera vez vamos a hacer en paralelo la apertura de otro altar en la ciudad de Sucre. De hecho, teníamos toda una serie de actividades que aprovecho para comentar que las hemos suspendido un poquito por esta cuestión de los traslados. No está fácil ahorita recorrer las rutas. Sí. Sí. Entonces decidimos suspender una serie de actividades y vamos a tener varias actividades, pero dejamos el altar de muertos. Entonces, el 1 de noviembre, también en Sucre, en el centro de Sucre, vamos a abrir un altar al mismo tiempo. Y estamos pretendiendo hacer una transmisión en directo, enlazarnos entre los dos sitios para hacer la apertura simultánea entre La Paz y Sucre. Eso va a ser el 1 de noviembre como tal, ¿no? Qué bueno. El viernes. Interesante, embajador. Qué gusto poder conversar con usted. La verdad que los pueblos hermanos siempre se van integrando, ya sea por su cultura, su historia y hoy en día a través de las relaciones diplomáticas en cada país. Sí, muchísimas gracias. Y como les decía, en Bolivia es muy importante y nos sentimos muy a gusto haciendo promoción cultural porque realmente se entiende tan fácil por las similitudes que tenemos, Sí. que es como traer un poquito de México en un sitio que parece ser México también, ¿no? Entonces es muy lindo hacer acá promoción cultural. Los invito, por cierto, el 20 de noviembre también a una película dentro del cine del ciclo de cine de Latinoamérica que va a haber el Grulac en la Cinemateca. Sí. Vamos a estar exhibiendo la película Arráncame la vida, que es una película fantástica también de la cinematografía mexicana. 20 de noviembre dentro de todo el ciclo del Grulac, desde el 14 al 23 Muy bien. de noviembre, todos los países de América Latina, o la mayoría, vamos a estar exponiendo una película y también los invitamos para entonces. Qué bueno. Perfecto. Y aprovechando acá su visita, quiero preguntarle, ¿es verdad que acá en Bolivia se come más, que es más picante, que se come más la llajua, es más picoso que en México o no? Usted que ya está acá. No, digamos. yo creo que hay niveles, ¿no? O Ya. sea, yo creo que ustedes también tienen niveles de Sí. picor, ¿no? Hay gente que come más y que come Sí. menos. Entonces, a lo mejor si yo me como una yahua picante, que no como tantísimo picante, me parece más acá. Qué es raro, mexicano, ¿no? No, sí, come sí mucho. comemos picante, pero es que hay mexicanos que parecen dragones, ¿no? Sí. Les sale, Sí. y también hay bolivianos que Efectivamente. también parecen Sí. dragones. Entonces Exacto. yo creo que es más bien la tolerancia que tiene uno, pero tienen una gastronomía fantástica, no solo la yahua, los silpanchos, Sí. Sí. todo lo que ¿Qué es tiene. el plato que más le llamó la atención de acá de No, Bolivia? perdón que no me sé bien el nombre, pero esta sopa que trae una piedra.
Carapulca de Potosí. Deliciosa, sí, Claro. deliciosa, ¿no? La quinoa, por supuesto, ¿no? Obvio. Entonces son Nuestro platillos grano de oro. realmente muy característicos de ustedes, pero deliciosos que se Qué recomiendan. bueno, embajador, vale. qué gusto y un abrazo para Gracias toda la a ustedes. gente de la Embajada de México en nuestro país. Y los esperamos, ya sé que Sí. voy a ver qué pasa con las invitaciones. Los queremos ver. Ahora ahí. sí, por Perfecto. favor. Muchísimas gracias. Cada Gracias a septiembre ustedes. celebraba ahí con ustedes y ya hoy día... No, ya estarán integrados en la lista. Muchas Muchísimas gracias. a Y bueno, ustedes. hacer la invitación también a los padres en casita que están viendo, que inculquen un poquito más a los hijos y aprovechen de estos días, bueno, el día de feriado, para que puedan ver la película de Coco, porque de verdad para mí ha marcado un antes y un después, porque te hace un poco más consciente, ¿no? Claro. Una película que, aparte de ser premiada, te hace ver la otra parte, lo que está sucediendo en el otro mundo, por así decirlo, y te hace como que un poquito más consciente de poder apreciar estas fechas. Y está sustentada en un panteón que se llama Mixquic, que se les decía que realmente Del pueblo. está tomado a partir de ahí, ¿no? Entonces Sí. es muy representativa. Muchas gracias. Estaba con nosotros el embajador de México en Bolivia, Eduardo Sosa. Qué gusto poder conversar y lo esperamos seguido también en nuestro canal. Es importante mantener estas tradiciones y, por supuesto, también la celebración se va a realizar ya aquí en La Paz y en Sucre. Así que agarre su agenda y disfrute también de nuestros pueblos hermanos. Continuamos con más de La Primera.